Bien, y tal como anunciamos, estamos ahora con Carlos Iván de Gregori. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, es catedrático de la Universidad Nacional de San Marcos, es también catedrático en universidades norteamericanas, viaja con frecuencia a Estados Unidos a participar en eventos de orden académico. Y precisamente la semana pasada ha estado en Washington en esta reunión de orden más bien político, organizada por la Universidad George Washington y por WOLA, donde se invitó a representantes de diversos grupos políticos para discutir acerca de las próximas elecciones. Carlos Iván, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Lo hemos invitado precisamente para que nos cuente cómo fue esta reunión, una reunión que tuvo una cierta repercusión acá en Lima. Pero quizá podemos comenzar empatando un poco con la coyuntura en este instante. La famosa invasión a Villa El Salvador, o fin, a estos terrenos privados en Villa El Salvador, una invasión masiva. Claro, acá se conoció ya tardíamente en la semana, y comenzó prácticamente desde comienzos de la semana, pero llegó a ser noticia alrededor del jueves, viernes. No sé si esto se informó, se conoció en la reunión que ustedes estaban allá en Washington. Mira, en la reunión propiamente dicha no, pero salió el día viernes o sábado en el Washington Post, que es el periódico más importante de Washington, ¿no? Salió una noticia breve, pero que daba cuenta de los 4 muertos. Cuando hubieron 4 muertos es que salió la noticia, ¿no? Sí, pues eso es inevitable, sí, inevitable, sí, lamentablemente. Sí. Y podemos quizás regresar sobre eso un poco más adelante, porque sí, Carlos Iván de Gregori es una persona que ha estudiado esta clase de fenómenos precisamente. Pero vamos al objetivo de la entrevista, que es la reunión esta en Washington. ¿Qué balance se puede efectuar de esta reunión por haber participado en ella? Mira, para mí un balance positivo. En primer lugar, por lo menos para que Perú siga estando en la noticia, no solo cuando hay tragedias o eventos desagradables, sino en una coyuntura como las elecciones. Y en ese sentido, los organizadores, la Universidad George Washington y WOLA, tienen ya tradición en hacer este tipo de eventos. El año 90 lo hicieron, el 95 nuevamente y ahora por tercera vez, ¿no? Y la asistencia fue bastante grande, a pesar que había habido una tormenta fuerte de nieve en Washington que había cerrado prácticamente todas las oficinas de gobierno, los 2 días previos, ¿no? Entonces yo creo que es buena en el sentido que muestra que sigue habiendo un interés en el Perú. El auditorio estaba compuesto básicamente de académicos, pero también de gente del Departamento de Estado, OEA, en menor medida bancos, que otras veces van mucho más, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pero también estuvieron presentes, y bueno, periodistas, ¿no? Entonces, por lo menos existimos en el mapa, y te lo digo por una razón interesante. Ecuador, por ejemplo, ha tenido que haber esta enorme crisis para que los americanos comiencen a preguntarse, bueno, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Dónde está Ecuador? Vamos a buscar especialistas en Ecuador. No se le conoce, como no ha tenido ni drogas ni violencia política, por lo que desgraciadamente somos conocidos los países andinos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es positivo que se hable de política peruana sin necesidad de que se esté hablando de una, qué sé yo, gran invasión de Sendero Luminoso o, qué sé yo, un deterioro de la situación de las drogas. Pero el interés no parte del hecho de que se ve la democracia peruana como un caso sui generis. Yo recuerdo que empezaron a organizar estas cosas también con motivo del famoso golpe del 5 de abril. Hubo unas reuniones organizadas por esta universidad para discutir el impacto de esto en la reinserción económica y en fin, digamos, ¿es la peculiaridad del régimen político peruano lo que interesa o no? Sí, bueno, en parte es eso, pero te digo, el interés viene desde antes, desde el 90. Desde el 90. ¿No? Desde el 90, y yo creo que es porque ya se crean tradiciones también. La Universidad de George Washington tiene un departamento latinoamericano, tiene gente especializada en los Andes, en fin. Pero también es cierto que lo central del evento ha sido la peculiaridad de la situación política peruana. Eso es inevitable, creo, ¿no? Y además también es bueno que se haya debatido. Y lo paradójico es que, y se dijo varias veces en el transcurso de la reunión, lástima que este tipo de debates no puedan hacerse en el Perú,
porque era casi inédito poder tener al primer ministro y poder intercambiar opiniones con él, ¿no? Poder preguntarle desde el auditorio, o que haya paneles donde están personas de diferentes opiniones, ¿no? Eso en el Perú muy difícil que pase, ¿no? Sí, pues efectivamente, paralelamente se desarrollaba acá la reunión del CADE, a la cual fueron todos los candidatos a la presidencia, menos el presidente Fujimori. No se pudo contar, digamos, con la voz del oficialismo. En cambio, a esta reunión sí fueron Alberto Bustamante y Fernando de Traseñí, ¿no? Sí. Pero, y bueno, ¿y qué quedó luego de la presentación de ellos? Mira, yo creo... ¿Cuál fue la presentación? ¿Cómo fue vista, digamos, por el auditorio? Habían dos paneles donde ellos fueron. El primero era Paz Externa, y ahí fue Traseñí el expositor, junto con otros más, y el balance es positivo, porque digamos que en el segundo gobierno de Fujimori creo que la gran mayoría concuerda en que es uno de los puntos más positivos del gobierno, y en ese sentido Traseñí hizo una exposición de la paz con el Ecuador y los acuerdos finales con Chile, ¿no? Yo lo vi bastante positivo, él salió muy bien parado. Hubo una buena observación de David Scott Palmer, un conocido peruanista americano, que dijo que la diferencia en las reacciones populares en Perú y Ecuador, porque le preguntaron por qué en Perú hubo tanto alboroto, sobre todo en la selva, ¿no? Tanta reacción en contra, y él dijo que en Ecuador habían tratado de hacerlo bastante informativo ante la opinión pública y tratando de hacerlo consensual. Mientras que aquí fue más bien un estilo, bueno, que es el estilo del gobierno más bien, ¿no? De avanzar, más bien manteniendo secreto o manteniendo, si no secreto, por lo menos a la opinión pública no informada lo suficiente, y que según él por eso es que había habido, entre otras causas, ¿no? Entre otras razones, la reacción, ¿no? Tarde o temprano aflora, ¿no? Porque el expresidente Maguad sostiene que él fue derrocado por haber firmado la paz con el Ecuador. Así es, si él, tarde o temprano... Con el Perú, claro. Perdón, con el Perú. Claro. Bueno, sí, pero digamos que en su caso la reacción viene más de la Fuerza Armada, ¿no? Claro. No sé a nivel de opinión pública, pero en fin, es otro tema, ¿no? Yo creo que en todo caso el panel más controvertido fue el del primer ministro Bustamante, porque era paz interna. ¿Qué hacer después de Sendero Luminoso, después de la violencia política, ¿no? Y ahí la sensación que surgió en las preguntas del público fue que más bien el premier expuso los logros de la primera etapa, ¿no? O sea, los logros de la pacificación que conocemos, o sea, la derrota del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, la reducción del cultivo de drogas, del cultivo de coca y el narcotráfico. Pero yo creo que quedó pendiente la agenda para un segundo capítulo, o sea, cómo pasar de la guerra contra la subversión a la reconciliación y a una política ya que no sea de emergencia, ¿no es cierto? Una política ya más, entre comillas, normal, claro, ¿no? Creo que eso ahí quedó como un vacío, ¿no? Los temas vinculados directamente a las elecciones fueron tratados también por el presidente del Consejo de Ministros. Porque él, digamos, ha formulado varias veces la promesa de que las elecciones van a ser limpias, se ha comprometido a que las elecciones sean limpias públicamente muchas veces. ¿Este tema estuvo presente ahí, no? Mira, estuvo presente a lo largo de la conferencia, pero en su intervención en realidad no contestó prácticamente esas preguntas, ¿no? Él se limitó a recapitular los éxitos del gobierno en la lucha antisubversiva, en la lucha contra las drogas, y cuando en las preguntas surgieron estos temas, ¿no? Tipo libertad de expresión, tipo, allá dicen, si la cancha está plana para todos los jugadores, ¿no? O si está inclinada para un costado. Entonces, no solo por falta de tiempo, yo creo que él pudo haber ampliado esta parte y no lo hizo. ¿Pero recibió preguntas en ese sentido? Sobre todo acerca de libertad de prensa, ¿no? Sobre todo acerca de libertad de prensa, porque fue después en el panel que ya se fue centrando mucho más en la cuestión electoral, ¿no? Pero sí sobre libertad de prensa y elecciones. Digamos que